Empezamos entonces, empezamos en este momento. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día a través del Colegio de Abogados y la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Damos inicio a este primer seminario de un total de 5 que se van a efectuar todos los días martes, en los cuales analizaremos distintas materias que podría contener un futuro texto constitucional en relación a aspectos tanto dogmáticos como orgánicos. Para el Colegio de Abogados y para la Asociación Chilena de Derecho Constitucional resulta sin duda muy importante iniciar este seminario. Voy a presentar en primer lugar a los presidentes de ambas instituciones, luego a los expositores, y la idea es que con posterioridad los que tengan preguntas o dudas las formulen por la vía del chat y las responderemos entonces al final de la exposición. En primer lugar, entonces, voy acá con ustedes al presidente del Colegio de Abogados, profesor Héctor Humérez. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Señora Ana María García Barcelato, presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Señoras y señores consejeros, distinguidos expositores e integrantes de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, estimados colegas, señoras y señores. El Colegio de Abogados, en cumplimiento de su misión de velar por el Estado de Derecho y siendo uno de sus deberes el realizar seminarios para perfeccionar el conocimiento del derecho, ha decidido organizar, en conjunto con la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, un ciclo de seminarios que hemos denominado Debates Constitucionales. Ante la inminencia del plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, en el cual todos los ciudadanos estamos convocados a votar, hemos considerado relevante ofrecer al debate público cuáles debieran ser los principales temas de discusión en un futuro proceso constituyente. Sin lugar a dudas, el perfeccionamiento de la Carta Fundamental es un fin que no se agota con una reforma concreta, sino que se requiere dar una mirada permanente al funcionamiento de la institucionalidad, pues desde los inicios de nuestra república, la Constitución política ha constituido la columna vertebral del Estado de Derecho, el basamento de nuestro ordenamiento jurídico. Su constante perfeccionamiento contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en pos del bien común de todos y cada uno de los integrantes de nuestra patria. Esperamos que estos debates que tendrán lugar sean fructíferos y puedan contribuir a formar opinión sobre los temas capitales a discutir. Como colegio profesional, nos interesa el análisis de los relevantes temas que serán objeto de debate en este seminario, como son el régimen de gobierno, los derechos económicos sociales, la constitución económica, la jurisdicción constitucional y su control y los principios constitucionales. Les agradecemos a todos y todas por su asistencia virtual a este seminario y sean todos muy bienvenidos a nombre de nuestro colegio al ciclo de debates constitucionales. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Damos ahora la bienvenida a la profesora Ana María García Barcelato, presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y profesora de Derecho Constitucional. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos, al presidente del Colegio de Abogados, a los miembros de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, del Colegio de Abogados, los consejeros. Para mí realmente es un agrado darles la bienvenida a este seminario que hemos organizado en conjunto con el Colegio de Abogados. Quiero agradecer al colegio por la difusión y el uso excelente de su plataforma técnica, y también a las abogadas del Consejo del Colegio de Abogados que moderarán algunos de estos paneles, las consejeras Elisa Walker y Paulina Bodanovich. Este seminario, como bien lo ha señalado el presidente del Colegio de Abogados, se hace en el contexto de un proceso constitucional y tiene como propósito contribuir a aportar información sobre temas que hemos considerado relevantes, los temas que conforman los 5 paneles a los cuales se ha referido el profesor Humérez. Nos interesa aportar información
aportar análisis crítico desde una pluralidad de posiciones, con diversas miradas, con equilibrios doctrinarios y de género. Y yo creo que si se observa la composición de cada uno de los paneles, así se podrá apreciar. Quisiera decir también algunas palabras sobre la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, que fue creada hace 22 años ya en la sala del Senado del Congreso Nacional, con el propósito precisamente de enriquecer y difundir el derecho constitucional. Contamos hoy con más de una centena de asociados y sobre todo en los últimos años a mí me complace mucho saber que se han ido incorporando abogados jóvenes, constitucionalistas, personas que cultivan el derecho constitucional y que se interesan en pertenecer a esta asociación. Hemos publicado numerosos libros, celebrado encuentros, seminarios y sobre todo establecido vínculos con asociaciones del continente americano, principalmente Argentina, Uruguay y Perú, también con Bolivia, y con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Fue muy relevante, por ejemplo, el año 2004, que la asociación fue sede y organizó el 6º Congreso Mundial de Derecho Constitucional, con la participación de más de 500 constitucionalistas, ministros de distintos tribunales constitucionales y con la representación de más de 60 países. En fin, se trata que la asociación marque una presencia en el proceso constitucional. Y yo los invito a consultar nuestra página web, en que hemos abierto una sección especial titulada Elementos para el debate constitucional. Y ahí están publicados material preparado por nuestros asociados, videos, minutas y también entrevistas, artículos que hoy suelen hacerse a los abogados que cultivan esta disciplina. Y finalmente, una buena noticia, que antes de fin de año vamos a publicar un libro titulado Tránsito Constitucional, con la participación de un grupo numeroso de asociados y sobre los temas de mayor relevancia que van a estar en discusión durante los próximos meses y quizás el próximo año, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana María García. Agradecemos también entonces a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y al Colegio de Abogados, instituciones entonces que nos cobijan para este seminario, y agradecemos entonces las palabras iniciales. Para desarrollar estos temas, como les señalaba, tenemos 4 expositores, profesoras y profesores del área, y los iré presentando de acuerdo a su respectiva exposición. En primer lugar, expondrá el profesor Mario Fernández Baeza, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, abogado de dicha universidad, magíster y doctor de la Universidad de Heidelberg, ex embajador en Alemania, ex ministro, ex vicepresidente también de la República, ministro del Tribunal también Constitucional. Tuvimos oportunidad de compartir gran tiempo, y autor de diversos libros, uno reciente sobre un nuevo texto constitucional de acuerdo, y también ha sido autor de cerca de un centenar de artículos en libros nacionales y extranjeros y en revistas nacionales y extranjeras. Profesor Mario Fernández. Muchas gracias. Bueno, para mí constituye un honor realmente esta invitación. Además, los rostros de ustedes, partiendo por las cabezas de las 2 instituciones que nos invitan, dan cuenta en primer lugar, de la pluralidad, de la variedad etaria y también del interés que despierta esta fase de la historia de Chile. Incierta desde luego, pero sin duda alguna muy importante, cuyo peso seguramente va a ser valorado en el futuro. Pero de algún modo somos actores de este proceso, y este encuentro y los encuentros que vienen en este ciclo de charlas van a dar cuenta de el cumplimiento de nuestro deber profesional
que se está materializando aquí. Un proceso constituyente es sin duda alguna tarea de la ciudadanía soberana. Es una tarea del pueblo. Pero sin duda que tratándose de una norma constitucional, la Constitución, de una norma, perdón, jurídica, la Constitución, bueno, es un deber nuestro aportar con nuestros conocimientos profesionales a que no solo tengamos una Constitución nueva, sino una Constitución buena, en el sentido cabal de la expresión jurídica. Dicho lo anterior, para centrarnos en nuestro tema y en el espacio de tiempo que se nos ha entregado, quiero señalar que, desde luego, el título del tema, el régimen de gobierno, es familiar para todos los abogados y abogadas. No hay duda alguna que, por lejanos que estén los estudios de derecho, para quienes no se han dedicado profesionalmente o especializadamente al derecho constitucional, bueno, fue materia de nuestro estudio. Pero además, tratándose de un tema que reúne la atención pública y el debate público, además un tema muy polémico, desde luego que está presente en nuestras cavilaciones y en nuestro interés académico. Por lo tanto, entonces, sería impropio que dedicara estos minutos a recordar lo que ustedes alguna vez aprendieron en la Escuela de Derecho o lo que están todos los días ejerciendo para quienes se dedican a la materia. Entonces, por lo tanto, yo dedicaré este espacio solamente a una precisión conceptual al principio y hacer una especie de ensayo comparativo de los regímenes presidencial, parlamentario y semipresidencial. Ahora, la precisión conceptual que quiero hacer al principio de esta intervención radica en lo siguiente. Es además una falta de cortesía con los que me invitaron, ¿eh? Porque no estoy muy de acuerdo en el concepto régimen de gobierno. La expresión está muy consolidada en la doctrina, no hay duda alguna, y es correcta. Sin embargo, creo que para lo que por lo menos a mí me toca tratar hoy día, es más adecuado hablar de regímenes políticos, o régimen político más que régimen de gobierno. Por dos razones. Primero, porque se trata de la esfera de actividad que tienen los regímenes parlamentarios, presidenciales y semipresidenciales, excede al gobierno. Desde luego abarca al Parlamento. E indirectamente y de manera muy importante a los otros actores de la política, los partidos políticos, los sistemas electorales, incluso aspectos de la política como el liderazgo político, etc. Por lo tanto, va más allá del mero gobierno. Entonces, por lo tanto, yo creo más bien, o prefiero más bien hablar de regímenes políticos. Por otra parte, además, por otra razón, porque los regímenes políticos, estos tres, ¿no es cierto?, se vinculan con las otras formas de la organización política, con los sistemas políticos, o sea, democracias y autocracias, con las formas de gobierno, la monarquía y la república, y con las formas de Estado, los estados unitarios y federales. Y se envuelven entre sí, se combinan entre sí, y se influyen mutuamente. Entonces, hablando de regímenes políticos, estamos entrando a la cancha de esas otras formas de organización de la política. Y especialmente por una razón fundamental de la cual no se habla, porque la palabra produce temor, porque se preocupan del poder. Y el centro de la política es el poder. Incluso más, la tarea constitucional en gran parte tiene que ver con preocuparse del origen del poder y del ejercicio del poder. Por lo tanto, entonces, tratándose de un elemento tan fundamental el poder, y siendo los regímenes políticos, estos regímenes presidencial, parlamentario y semipresidencial, los canales por los cuales tiene que opera la denominada separación horizontal de poderes, que está junto con la vertical que corre por cuenta territorial, ¿no es cierto?, unitarios y federales, pero hacia el lado, delimitando los poderes entre los órganos que ejercen las funciones públicas, son justamente estos los vehículos para llevar a cabo, para verificar la separación horizontal de poderes. Entonces, estos regímenes están metidos en el poder, se dedican a eso, digámoslo así. Por lo tanto, entonces yo preferiría hablar de regímenes
políticos, sin que esto signifique, desde luego, una falta de respeto a la cortesía que debo frente a las instituciones que me han invitado. Ahora bien, entremos en la comparación de estas tres formas de regímenes políticos. Y debo decir, sí, que hay una suerte de asimetría entre estos tres regímenes políticos. Está el parlamentarismo, está el presidencialismo. El semipresidencialismo está sujeto siempre a un tratamiento un poco a distancia, porque se trata de un invitado nuevo a este tema. El semipresidencialismo, como ustedes saben, nació en el año 58 con la Quinta República Francesa, aun cuando tiene antecedentes como la República de Weimar, ¿no es cierto?, que es semipresidencial de acuerdo a lo que se vino a estudiar posteriormente, después del 58 y el 62, con el régimen francés. Pero se trata de un régimen, no diría un híbrido, pero sí que tiene componentes del parlamentarismo y del presidencialismo. No sé, se podría llamar también semiparlamentario, tal como se llama semipresidencial, porque tiene de ambos. Y en verdad, lo que ha hecho que derive en ser semipresidencial tiene que ver justamente, y paradójicamente, con una característica que en el debate chileno se trata de disminuir, que es el presidencialismo, que es la figura del presidente. Charles de Gaulle no hizo una constitución para no tener poder. ¿Ah? Y en esto yo estaba hablando ya del contexto en el cual hay que entender los regímenes políticos. Los regímenes políticos se han elaborado durante siglos, pero no han cambiado. Lo que sí cambian son sus modalidades contextuales, cómo operan en una determinada realidad. Ahora, el semipresidencialismo francés del año 58 es un presidencialismo de Charles de Gaulle, que por lo demás asumió el poder en Francia esa vez, ya lo había asumido antes, en medio de un peligro institucional, de una amenaza de golpe de Estado. Por lo tanto, entonces, paradójicamente, acá uno escucha, pongamos régimen semipresidencial porque así se disminuye el poder presidencial del sistema que tenemos. Pero paradójicamente, en la realidad, no es así. De Gaulle se recetó un sistema por el cual no hacía el trabajo complejo con el Congreso, y desde luego no estaba a cargo de las políticas de salud, de vivienda o de educación, pero sí el presidente francés tiene a cargo la política exterior de Francia, que para un país como Francia es crucial. Y por lo tanto, entonces, es un personaje raro, porque en el parlamentarismo, el jefe de Estado, o sea, el monarca o el presidente de Alemania o el presidente de Italia, no tienen el poder sobre ninguna gestión ejecutiva. Sin embargo, el presidente francés sí la tiene. Entonces, por lo tanto, este es un paréntesis a señalar por qué la expresión semipresidencialista es compleja desde el punto de vista conceptual, porque tiene de ambos sistemas clásicos, el parlamentarismo y el presidencialismo. Ahora bien, para ir a la comparación, el orden en que yo nombro a los regímenes tiene que ver con su historia, con su secuencia cronológica. Desde luego, el régimen parlamentario es más antiguo. Proviene de 1689 como su certificado de nacimiento después de la llamada gloriosa Revolución Inglesa. De ahí parte la predominancia del Parlamento en la política, la predominancia plena del Parlamento en la política. Y el régimen presidencial, como ustedes lo saben, nació con la Constitución de 1787 en Filadelfia, ¿no es cierto? De ahí nace el presidencialismo. Y ya hemos dicho de dónde nace, aun cuando nace de manera formal, porque hay recibos semipresidencialistas, desde luego, en la Constitución de Weimar, que por lo demás, esa es una característica que, según muchos dicen, produjo la crisis de la Constitución de Weimar, el año 33, con todas las consecuencias macabras y dramáticas que se trajo para toda la humanidad. Bueno, pero ya vamos a llegar a ese punto cuando veamos las características. Entonces, ahora desde el punto de vista territorial, el régimen parlamentario es un régimen europeo, muy dominante en Europa, tanto en las monarquías como en las repúblicas, tanto en formas de Estado unitarias como federales. Es la más dominante, la forma
parlamentarista, digamos así. Desde luego el presidencialismo es dominante en América, en toda América, también acompañado de formas de Estado federales o unitarias, y indistintamente en los países latinoamericanos. Y el semipresidencialismo no solo está en Francia, también está en otros estados, aun cuando todos con algún matiz. Está en Austria, está en Portugal también, y algunos estados de la Europa del Este. Pero es un sistema que siempre tiene una peculiaridad dentro de la peculiaridad que tiene el propio sistema semipresidencial. Bueno, vámonos a la comparación de las características. Yo tengo 4 criterios respecto a los cuales vamos a ver cómo operan esos 4 criterios con los 3 sistemas, con los 3 regímenes. Primero, respecto a la configuración del gobierno. En el régimen parlamentario existe un poder ejecutivo dual, ejercido por un jefe de Estado, que es presidente o el monarca, según sea república o monarquía, y un jefe de gobierno, primer ministro, canciller se llama en Alemania, presidente del gobierno se llama en España, tiene distintos nombres, pero ese es el jefe de gobierno. En el régimen presidencial, todos sabemos, ¿no es cierto?, existe un poder ejecutivo concentrado en un titular, en una persona, que ejerce como jefe de gobierno y jefe de Estado. Y en el régimen presidencial existe un ejecutivo dual, pero con todas las características que yo acabo de señalar. No se puede dividir exactamente que alguien sea jefe de gobierno estrictamente o completamente y jefe de Estado, porque el jefe de Estado tiene funciones de gobierno. Ahí hay un enredo, digámoslo así. Entonces es difícil definirlo a partir de esas características. Después, en cuanto a la legitimidad de los órganos. En el régimen parlamentario, el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento, cuyos miembros a su vez son elegidos por el pueblo. O sea, tiene una legitimidad popular. Por lo demás, normalmente el jefe de gobierno es parlamentario también. O sea, él mismo ha sido elegido por el pueblo para ser parlamentario. Pero eso es solamente formal, porque cuando se realiza una campaña para el Congreso en cualquier país europeo, se sabe quién sería el jefe de gobierno si es que ese partido gana la elección. Entonces, es candidato a jefe de gobierno aun cuando no aparece en la papeleta, sí. Para él votan en su distrito nomás. Pero todo el país sabe que si gana ese partido, él va a ser el jefe de gobierno. Entonces, en el régimen parlamentario, el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento, cuyos miembros son elegidos por el pueblo. Tanto el jefe de gobierno como los miembros de su gabinete normalmente son parlamentarios. Pueden ser parlamentarios y algunos no lo son, miembros del gabinete algunas veces no son, pero lo normal, especialmente en algunos países donde los partidos tienen más peso, normalmente son todos los miembros del gabinete, o sea, todos los miembros del gobierno son parlamentarios simultáneamente. En el régimen presidencial, el jefe de gobierno y el parlamento son electos independientemente entre sí, sin perjuicio de la eventual simultaneidad de la elección, tanto parcial como totalmente. Aquí, respecto a este tema, en Chile tenemos un espectro completísimo de todas las variedades. Simultaneidad con todo, con alguno, etc. Han habido todo tipo de ensayos con todo tipo de explicaciones, además, que normalmente las explicaciones terminan cuando el ensayo empieza a fallar. Pero normalmente, todos estos cambios raros que hay en Chile, que se producen varios en el trayecto de algunas décadas solamente, no han traído los beneficios que se pensaba. Ya vamos a explicar por qué, además. Y ahora, y en el sistema semipresidencial, el jefe de Estado y el Parlamento son elegidos independientemente entre sí. El jefe de gobierno es nombrado por el presidente con acuerdo del Parlamento. Aquí viene una rareza compleja del semipresidencialismo, porque el presidente es elegido por el pueblo, independiente de la Asamblea Nacional en Francia. Esto ha traído consigo, entre otros, la llamada cohabitación, porque al elegirse independientemente en el tiempo, habían mayorías distintas en el electorado. Por lo tanto, se producía esta mayoría para el presidente y una mayoría distinta en el Parlamento. Y por lo tanto, el jefe de gobierno terminaba siendo de la oposición. Ahora, por lo tanto, es importante esta simultaneidad o no de las elecciones. Ahora, hay una
vamos a entrar en esto un poco más adelante, o sea, más adelante, no teman, yo me voy a cuadrar en el tiempo en lo que pueda, pero el tema de la mayoría parlamentaria es crucial para distinguir a los regímenes políticos. Es crucial, pero permítame decirles con la confianza que tenemos entre colegas, es el tema complicado en Chile. Es la dificultad crónica que tenemos en Chile para tener mayorías parlamentarias. Porque tenemos un persistente multipartidismo en Chile, desde toda su historia. Incluso en el siglo XIX aparecían los monmaristas, los nacionales, después aparecían los radicales, siempre había más partidos. Se habla del bipartidismo chileno en el siglo XIX, no es tal, siempre había más. ¿Para qué decir el siglo XX y para qué decir ahora? Fíjense ustedes que a fines de los 80 se intentó la reforma, el establecimiento del sistema binominal, electoral binominal, tenía por objeto abierto, expreso, reducir el número de partidos. ¿Por qué? Porque existía la convicción de que una de las causas de la crisis del año 73 había sido la fragmentación partidaria. Bueno, por lo tanto, se estableció un sistema apretado que obligaba prácticamente que hubiese 2 partidos. Eso se acabó cuando se dividió el Partido Nacional. Apareció la UDI, el Partido Nacional. Entonces ahí hubo que establecer en la ley orgánica de elecciones los pactos. Y el establecer pactos fue el punto de partida del multipartidismo de nuevo. Entonces lo que ocurría era que había un bipartidismo, no un bipartidismo con el binominalismo, había un bibloquismo, habían 2 bloques llenos de partidos. Entonces, por lo tanto, el bipartidismo es porfiado en Chile, es porfiado. Entonces, por lo tanto, hay que pensar en eso, en el esquema de que el jefe de gobierno debe ser nombrado por el presidente con el acuerdo del Congreso. Recuerden las rotativas ministeriales entre el año 91, 1891 y 1925. Las mayorías cambiaban y cambiaban los ministros, claro, no podían sacar algo al presidente porque no estaba en la Constitución. Bueno, el régimen semipresidencialista francés tampoco, la mayoría parlamentaria puede revocar el mandato del presidente de la República. Bueno, tercer tema. Tercer criterio, respecto de la incompatibilidad de funciones. En el régimen parlamentario no existe incompatibilidad entre los cargos ejecutivos, ministros, subsecretarios y parlamentarios. La mayoría de los miembros del gabinete son parlamentarios, eso ya lo dijimos. En el régimen presidencial existe absoluta incompatibilidad entre los cargos ejecutivos y parlamentarios. El nombramiento de un cargo incompatible acarrea la inmediata cesación en el otro cargo. Eso lo hemos visto varias veces ya con el nombramiento de parlamentarios en el gabinete. Ni siquiera hay que renunciar. Cesen el cargo, simplemente. Cesa por el solo imperio de la ley. Entonces, por lo tanto, aquí hay una diferencia completa entre los dos sistemas. ¿Y qué pasa en el régimen presidencial? Existe una incompatibilidad, pero de facto, entre los cargos ejecutivos y parlamentarios. Se usa eso. ¿Ah? Como es tan difícil establecer una norma así en un régimen híbrido, se llega a una costumbre. ¿Ah? Pero desde luego que la incompatibilidad trae consigo también un tema que tampoco alerta de nuevo para ustedes que van a ser constituyentes, a lo mejor alerta, con un tema que en Chile nunca se ha resuelto bien, no se ha resuelto de manera clara y expresa en la Constitución tampoco, que es la configuración y el estatus que tiene el gabinete. El gabinete. Entonces aquí tenemos nosotros un híbrido también. El gabinete en parte, desde luego es del presidente el gabinete. Yo he sido ministro, lo sé bien. Pero en parte y también es de los partidos. ¿Ah? Pero de manera a la chilena, como oblicuamente. No es claramente. Pero los partidos se meten en las designaciones de los ministros. Indirectamente, mandando mensajes, qué sé yo, con gestos, etc. Entonces, a la larga, ahí hay como un ingrediente que es parlamentario y que da cuenta de inestabilidades también en el gobierno, porque los partidos presionan sobre sus miembros que están en el gobierno. Pero los miembros que están en el gobierno deben responder al presidente, normalmente contra los partidos o no de acuerdo con los partidos. Ahí hay un tema que debiera ser muy capital en las cavilaciones que nosotros tengamos durante el proceso constituyente para establecer el régimen político chileno.
Después, por último, respecto a la dependencia y autonomía de su funcionamiento mutuo. Aquí viene el centro de la cosa. El centro de la cosa. En el régimen parlamentario existe una mutua dependencia de vida. Se sobrevive mutuamente. El gobierno puede disolver el parlamento y el parlamento puede revocar el mandato del gobierno. Así de claro. O sea, sobreviven uno gracias al otro. Un órgano, un área, sobrevive con la otra. De nuevo, entonces, eso exige que el gobierno tenga mayoría parlamentaria. De otro modo, ¿cómo? Digámoslo con claridad. Hoy día no habría gobierno. ¿Para qué decir antes? No quiero hablar de cosas en las cuales estuve yo metido. No, o sea, si no hay mayoría, no hay gobierno. No hay gobierno por una semana, después habrá gobierno 2 semanas, después de nuevo no hay gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque el Parlamento puede revocar el mandato del gobierno. Le puede decir, hasta aquí llegamos, señor jefe de gobierno. Chao. O el presidente, un día que amanece cruzado con el Parlamento, ya estoy cansado. Perdonen que sea tan locuaz para hablar, pero hay que decirlo así. Bueno, estoy cansado ya, voy a disolver el Parlamento mañana. Nueva elección. Necesito afirmarme. Y disolviendo el Parlamento le digo, mire, pueblo de Chile, no me han dejado gobernar. Ustedes decidan. Claro, hay que limitar cuántas son las veces en que se puede hacer eso. Pero, ¿se fijan? Y el incorporar en un sistema semipresidencial o presidencial a media una facultad como esta es bien complejo. De nuevo, por la tendencia chilena al multipartidismo. Ahí radica todo y parece ser esencial, parece ser constitutiva de la nacionalidad. Entonces, en el régimen parlamentario no se puede vivir sin el otro. No se puede vivir. Y ahí se acaba el gobierno nomás, hay nuevas elecciones y cambian. Por eso no es drama en Italia o en España cuando cambia el gobierno, porque bueno, no hay más confianza. Aquí, otra cosa importante histórica. La confianza, el voto de censura o el voto de confianza negativo. Eso es muy importante. En Alemania se estableció después del año 49, después de la guerra se estableció el voto de censura constructivo que se llama. Para que el Parlamento pueda revocar el mandato del gobierno, tiene que tener una mayoría que se expresa antes que ese revocamiento tenga lugar. O sea, ¿cómo se hace lo que los alemanes llaman la invitación a la traición? Se arma primero la mayoría para reemplazar al gobierno que se va a votar. ¿Y qué es lo que se hace? Alguien para el dedo, la mano y propone un candidato a canciller. Y se vota. Si gana, se acaba el otro gobierno. ¿Ah? Kohl tuvo que atravesar con Schmidt, que se cambiaron de lado, uno pasó para allá y otro para acá, hace 20 años atrás, o 20 y tantos años atrás. Por lo tanto, entonces, eso, ¿pero por qué se hizo eso? Porque antes en la Constitución de Weimar no había el mecanismo de la mayoría obligatoria para gobernar, aun cuando podía haber una mayoría para nombrar a alguien, pero no para gobernar. Y por lo tanto lo que ocurrió fue que los nazis tenían la más alta de las minorías, y las otras minorías que entre sus juntas daban la mayoría, estaban a la izquierda y a la derecha, y no se juntaron. Entonces, nunca más en Alemania se permitió que una minoría, aun cual fuera la mayor de las minorías, pudiese tomar el gobierno. En el régimen presidencial, como saben, existe la absoluta independencia mutua. El presidente no puede disolver el Parlamento y el Parlamento puede quitar la confianza y revocar el gobierno. Una última reflexión sobre esto, histórica también en nuestro país. Los presidentes nuestros, prácticamente todos, algunos de manera bien expresa, han querido reformar la Constitución para permitir la disolución del Parlamento por una vez. Se dice así para que para que pase suavecito, ¿eh? Pero muchos han propuesto esto. Han habido preproyectos, ¿no? Prácticamente en casi todos los gobiernos, de poder darle esta facultad al presidente. Por una vez disolver, yo recuerdo, parece en el año 70, cuando se armó la reforma constitucional del año 70 de Frei Montalva, estaba esta idea de por medio, de por una vez disolver el Parlamento. Bueno, y por último, en el régimen semipresidencial, todos son dependientes y son independientes de todos. Eso viene enredado, porque al presidente no lo puede sacar nadie, pero sí al jefe de gobierno.
Pero el presidente puede disolver la asamblea. Entonces ahí hay una suerte de que todos se cuidan con todo, pero de nuevo lo único que garantiza que que no ocurran crisis en estos países es que haya mayoría disciplinada, estable en el gabinete, y con esto termino, y que haya una cultura política en los actores de la política, pero también en la ciudadanía, de entender que los gobiernos necesitan estabilidad más allá de las mayorías. Es una alianza, una coalición, gana una elección, están moralmente obligados a gobernar juntos. ¿Ah? Es un imperativo. Es un imperativo. Ahora, no se puede establecer en la Constitución esto, pero yo abrigo la esperanza de que este proceso constituyente también sirva para ir como incentivando este tipo de conductas colectivas de Chile. Muchas gracias por esta oportunidad de explayarme. Quizás he sido demasiado elocuente en algunas expresiones y en otras, desde luego, no tan jurídico, pero era el modo como me nace decir las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario Fernández, quien ha realizado un análisis comparativo entre los regímenes presidencialistas y parlamentarios, que creo que ha sido muy útil para visualizar además cómo se desarrolla en el derecho comparado, el cual conoce con tanta profundidad esta materia, el punto. Muchas gracias. En segundo lugar, vamos a dar la palabra a la profesora Miriam Enríquez, abogada de la Universidad Nacional de Comahue, profesora de Derecho Constitucional y actualmente decana de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Católica y doctora en la Universidad de Santiago de Compostela, autora de varias publicaciones, varios libros, fuentes del derecho y otros recientes, en los cuales además hemos trabajado conjuntamente en materia de inaplicabilidad por vicio de forma. Profesora Miriam Enríquez, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por la presentación. Quiero comenzar agradeciendo la invitación que me cursaron el Colegio de Abogados y la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Agradezco a las personas de su presidente y presidenta, a plantear y a conversar, más bien a debatir sobre un tema de tanta relevancia como es el régimen de gobierno o los regímenes políticos, como nos decía el profesor Mario Fernández, que seguramente va a ser uno de los temas más complejos, más álgidos de un proceso constituyente ad portas. Dicho esto, creo que el profesor Mario Fernández ha probablemente asumido gran parte de las presentaciones que siguen, y eso nos ahorra un notable trabajo, y por lo mismo quisiera delimitar cuál va a ser el ámbito de mi presentación. Por lo pronto, me gustaría decir que cualquier propuesta de cambio al régimen político debiera ser, en primer término, hecho sobre la base de un diagnóstico de aquellas cuestiones que eventualmente no funcionan o no han funcionado como algunos piensan que debiera hacerlo, un régimen presidencialista reforzado, como es el caso del presidencialismo chileno. Eso por un lado. Y luego también comentar que mi intervención no va a tener por objetivo dar ningún tipo de afirmación definitiva, sino que más bien reconocer aquellos puntos que pueden ser críticos en una eventual discusión en el marco de este proceso constituyente que estamos transitando. El profesor Mario Fernández avanzó gran parte de los temas por cuanto diferenció los distintos regímenes políticos, marcó sus diferencias, nos fijó criterios, nos dio definiciones, hizo un trabajo fantástico que nos permite concentrarnos en algunos puntos. Por ejemplo, a propósito del diagnóstico, voy a distinguir lo que no trataré de lo que eventualmente puedo abordar en estos minutos, y ahora tomo nota del tiempo. Por ejemplo, el régimen presidencialista, en el caso particular de Chile, se cuestiona a veces porque genera cierta hegemonía presidencial. Es decir, el presidente de la República detenta gran parte del poder por cuanto reúne en la propia persona la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Mientras que el Congreso Nacional tiene un rol fundamentalmente legislativo y fiscalizador de los actos de gobierno, pero no contribuye en esa tarea de gobernar. Eso que en general se conoce como hegemonía presidencial de un régimen presidencialista es algo que no voy a tratar.
En segundo término, lo que tampoco voy a tratar tiene que ver con los bloqueos institucionales, es decir, los problemas que eventualmente se producen de crisis institucional cuando, por ejemplo, el presidente de la República no tiene una mayoría parlamentaria. El régimen presidencialista, como lo anotaba recién el profesor Fernández, no tiene herramientas, por ejemplo, para resolver ese tipo de crisis institucionales. Y la tercera cuestión que creo que es muy evidente en el caso de los regímenes presidencialistas, como el chileno, que al mismo tiempo se le atribuyen ciertas características como reforzado, puro, hiperpresidencialismo, uno puede identificar que el presidente de la República tiene exacerbadas atribuciones o mayor número de atribuciones en detrimento que las atribuciones que tiene el Congreso Nacional. Y en esto quiero detenerme, sin perjuicio de que aquí uno puede diferenciar todo tipo de atribuciones que el presidente de la República ostenta en mayor cantidad e importancia o incidencia respecto del otro órgano con el que siempre estamos haciendo el contraste, que es el Congreso Nacional. Por lo pronto, el presidente de la República, en el caso chileno, puede nombrar, designar a un número muy importante de autoridades, a veces sin el refrendo de otro órgano, como podría ser el Senado. Pero me quisiera detener en un aspecto, bien lo decía el profesor Enrique Navarro, mi mirada desde el derecho constitucional suele ser desde las fuentes del derecho. Creo que una cuestión que el presidente de la República notoriamente ostenta en la Constitución política es prácticamente la suma de las potestades normativas que le permiten ser un colegislador, tener la facultad para celebrar prácticamente él solo tratados internacionales, tener la titularidad de la legislación delegada y ser titular también de la potestad reglamentaria autónoma y de ejecución. Si uno revisa los orígenes de la Constitución del 80, eso no fue casual. Hubo una voluntad deliberada en orden a atribuir al presidente de la República prácticamente la totalidad de la potestad normativa, dejando al Congreso Nacional en un rol incluso secundario como colegislador. Es aquí donde quisiera justamente detener y centrar mi atención, identificando que el presidente de la República tiene las siguientes potestades normativas. El presidente de la República es colegislador e interviene prácticamente en todas y cada una de las etapas de la formación de la ley. El presidente de la República, como conduce la política exterior, es quien negocia, firma, ratifica los tratados internacionales y él decide los tratados internacionales que quedan sujetos a la aprobación del Congreso. El presidente de la República es titular de la potestad reglamentaria autónoma y de ejecución. Y como si eso no fuera ya suficiente, el presidente de la República es titular de la facultad de dictar decretos con fuerza de ley, que son normativa que se dicta en ciertas circunstancias, con ciertos objetivos. En definitiva, es legislación delegada. Como les decía recién, esto tiene claramente un diseño que estuvo a la vista en el Constituyente de 1980 de reforzar las potestades normativas del presidente de la República, y cabría justamente en este proceso cuestionarse si en el reparto de atribuciones entre el presidente de la República y el Congreso Nacional es saludable, es conveniente, es necesario mantener este esquema que estamos reseñando. Por lo pronto sabemos que hay varias alternativas de propuestas de cambio al régimen político. Para algunos es necesario mantener el régimen presidencialista, pero reequilibrando las atribuciones que debiera tener el Congreso Nacional, fortaleciendo las atribuciones del Congreso Nacional. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es simplemente reemplazar el actual régimen presidencialista por un régimen semiparlamentario, y una tercera alternativa, por esta vía intermedia que decía el profesor Fernández, el semipresidencialismo, o mantener el presidencialismo con ciertas instituciones propias del régimen parlamentario. La reflexión, el análisis que pretendo desarrollar no toma partido por ninguna de las anteriores, pero sí parte del supuesto que es necesario reequilibrar las potestades normativas que el presidente de la República prácticamente resume en su propia mano en relación con las atribuciones desmedradas, desmejoradas o desequilibradas del Congreso Nacional. Como les decía, de ninguna manera propondré ideas definitivas, sino que más bien trataré de generar aquellos espacios donde, atención a aquellos espacios donde se podría generar alguna reflexión o cuestión. Como decíamos recién, primero la función legislativa. Nosotros decimos el presidente es colegislador, estamos habituados a esa afirmación,
pero no necesariamente en todos los sistemas es así. En algunos casos, de regímenes presidenciales o presidencialistas, el presidente interviene ocasionalmente en la tramitación de la ley, pero no es el colegislador, sino que el legislador es el Congreso Nacional. Y el presidente de la República tiene una serie de atribuciones, siendo las que más hemos podido advertir se han cuestionado en este último tiempo, la iniciativa presidencial. Si hay algo que en estos meses, desde el estallido social, se ha cuestionado, es el número, la cantidad, la entidad de las iniciativas del presidente de la República que ejerce de forma exclusiva. ¿Cuáles han sido las propuestas? Sencillamente eliminar la iniciativa exclusiva del presidente, eventualmente limitar las atribuciones exclusivas del presidente, por ejemplo, para acotarla solamente a aquel ámbito que tiene que ver con el gasto público, o que modifiquen a la baja la recaudación tributaria, esa sería otra posibilidad, o generar una cooperación formal entre las atribuciones exclusivas del presidente, estableciendo atribuciones exclusivas de las cámaras o del Congreso, de tal manera que, por ejemplo, si el presidente debiera iniciar un proyecto de ley, un mensaje debiera contar, por ejemplo, con la firma de algunos parlamentarios. Esas son ideas que se han ido proponiendo como debate. Otro espacio tiene que ver con las urgencias. En algunos supuestos, los autores sostienen que es necesario limitar la oportunidad de las urgencias, y en algunos casos también los autores sugieren compartir la atribución de establecer urgencias entre el Congreso y el presidente de la República, pero sobre todo buscar un método para que las urgencias tengan real eficacia. Creo que ahí hay una cuestión que es importante considerar. Más allá que el presidente tenga la posibilidad de establecer urgencias, lo importante es idear un mecanismo que las urgencias tengan real eficacia y eventualmente compartirlas sea una alternativa entre el Congreso y el presidente. Luego el veto. El veto es otro de los asuntos que tiene que ver con esta función del presidente como colegislador que ha generado atención, y las propuestas van desde solamente considerar un tipo de veto, que sea el veto total, en la medida que se mantengan la posibilidad de las indicaciones, y en algunos casos mantener el veto, o sea, solo dejar un veto total en la medida que, por ejemplo, a propósito de la ley de presupuesto exista también un veto parcial. Hay entonces un panorama de cómo el presidente de la República, como colegislador, podría compartir ciertas atribuciones en materia de iniciativa, en materia de urgencias y también de veto a propósito de lo que estamos comentando de su función legislativa. A propósito de los tratados internacionales, el presidente de la República, reitero, es quien conduce las relaciones internacionales y como tal, sin perjuicio de todas las autoridades que pueda nombrar, el presidente negocia, firma, somete a la aprobación del Congreso y ratifica los tratados internacionales. La propuesta es equilibrar las atribuciones del presidente, que son todas las que acabo de listar, con la atribución única que tiene el Congreso Nacional de aprobar o desechar, no puede introducir enmiendas ni modificaciones, los tratados internacionales que el presidente le someta a la aprobación. El objetivo que hay detrás de ese trámite, que es la aprobación por el Congreso Nacional, es democratizar las relaciones internacionales. Y si ese es el objetivo, uno tendría que preguntarse por qué el presidente tiene tantas atribuciones y solamente en una etapa de la celebración de los tratados interviene únicamente el Congreso Nacional. Por otro lado, el presidente le somete el tratado a la aprobación del Congreso en la medida que él califique que el tratado versa sobre materia propia de ley. ¿Podría haber un problema en la calificación? Que el presidente señale que no es materia de ley, y al no ser materia de ley, el Tribunal Constitucional no podría ejercer control de constitucionalidad porque el supuesto para ejercerlo es que el tratado se encuentre sometido a la aprobación del Congreso. Y ese supuesto haría que un tratado internacional no fuera objeto de control, sino aprobado en virtud de la potestad reglamentaria autónoma, lo que es una curiosidad, en cuyo caso la única alternativa de control posible sería ante la Contraloría General de la República, una vez que el tratado internacional ya entró en vigencia internacional. Ahí entonces hay una dificultad constitucional que tiene que ver con la oportunidad del control y tiene que ver con esta distribución de competencias notablemente favorables al presidente y desmedradas para el Congreso Nacional. El Congreso Nacional prácticamente no tiene incidencia en otros trámites como por ejemplo la reserva o la denuncia.
y la denuncia tiene tanto valor como eventualmente la ratificación de un tratado internacional. Si ustedes notan, la intervención del Congreso Nacional está supeditada a que el tratado verse sobre materia propia de ley. Por lo tanto, el criterio de distinción para ese trámite es simplemente material, si el tratado versa sobre materia propia de ley. No tiene que ver con una cuestión de urgencia en la tramitación del tratado internacional y ninguna razón de, digamos, de necesidad o de tramitación en el tiempo para sujetar el tratado a ese trámite. Por lo tanto, no hay mayores razones para hacer esta distinción, a menos que queramos asimilar justamente el tratado internacional a la ley, que es una cuestión que entiendo habremos superado porque son fuentes del derecho distintas. El tercer punto, para que no sufra Enrique, ya estoy terminando, es el relativo a la potestad reglamentaria. Pensemos que la Constitución distingue dos tipos de potestad reglamentaria. Por cierto, la potestad reglamentaria de ejecución en general es del presidente de la República y allí no hay mayores, digamos, objeciones, pero sí uno podría cuestionarse la necesidad de la potestad reglamentaria autónoma. Porque toda la dificultad que ha generado de interpretación y de real eficacia de la potestad reglamentaria autónoma está vinculada al artículo 63, número 20. Que deja como una puerta abierta del campo el espacio de la regulación por ley. Y eso nos invita a cuestionarnos. ¿Nuestro sistema es un sistema de dominio mínimo legal o de dominio máximo legal? Si el objetivo que tenemos es equilibrar las atribuciones del presidente de la República, debiéramos responder que es dominio mínimo legal, de tal forma que la norma de clausura del ordenamiento jurídico no sea la potestad reglamentaria autónoma, sino la ley. Entonces, entendiendo que el legislador tiene allí claramente una mayor incidencia. Esto no es menor, porque en definitiva, nuevamente, en las formas y en el control se juegan muchas, digamos, mucho el poder, lo saben más que nadie quienes están aquí en el panel, porque han estado en el costado del control por el Tribunal Constitucional. Claramente, la relación ley-reglamento autónomo se puede definir según si es dominio máximo legal o mínimo legal, conforme a distintos criterios. Si fuera dominio mínimo legal, la ley siempre se impondría sobre el reglamento. Y si fuera dominio máximo legal, la relación entre la ley y la potestad reglamentaria autónoma es una relación que está marcada por el criterio de competencia. Para concluir, entonces, mi interés era dejar sobre la mesa ciertos puntos planteados vinculados con las capacidades normativas o las potestades normativas que tiene el presidente de la República en un régimen político presidencialista donde sus atribuciones son claramente exacerbadas. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, profesora Miriam Enrique, quien ha analizado comparativamente las potestades entre el Congreso y el presidente de la República en el actual sistema y cómo podrían estos perfeccionarse. En tercer lugar, va a exponer el profesor Felipe Meléndez, abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de dicha casa de estudios, es un destacado asesor y abogado en materias de Derecho Público, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Mayor y autor de diversas publicaciones, entre otros, el libro Control Constitucional en Chile, que es lo más completo que se ha escrito en relación al control preventivo de las leyes. Profesor Felipe Meléndez. Muchas gracias, profesor Navarro. Saludo. Hay algunas pequeñas dificultades del audio. ¿Ahí? Ahí volvió, Lady Murphy. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo, ¿cierto?, a los demás expositores de la mesa. Por cierto, agradecer a la Asociación de Derecho Constitucional, también al Colegio de Abogados por esta instancia de conversación. No sé si se escucha bien.
Se escucha, Felipe, ¿sí? Se escucha. Perfecto, muy amable. Bueno, mi exposición se denomina La forma de gobierno en el marco de la Constitución, reflexiona en torno a la experiencia del presidencialismo en Chile. Uno de los aspectos que será abordado en el proceso de cambio constitucional será, sin lugar a dudas, el tema del régimen de gobierno. Ello debido a la existencia de un enfoque crítico respecto a su configuración en la Constitución actual, donde diversos sectores de la doctrina constitucional como de la ciencia política han coincidido en caracterizar el régimen de gobierno como presidencialista, presidencialismo ejecutivo, hiperpresidencialista e inclusive neopresidencialista. Con ello, no solo del marcado desequilibrio entre el primer mandatario y el Congreso Nacional, sino que también de rasgos cercanos. De ahí que han surgido diversas propuestas con miras a morigerar este diseño, que van desde un régimen presidencial racionalizado, pasando por un régimen semipresidencial a la usanza francesa, para luego pensar en formas más cercanas al parlamentarismo. Sin embargo, existe otro sector de la doctrina que ha ofrecido análisis distinto respecto del régimen de gobierno. Hay algunos, por ejemplo, que han hablado del presidencialismo semisoberano, como el profesor Cuneo. Por mi parte, he abordado este tema desde la lógica del derecho comparado, utilizando algunas categorías dogmáticas conformadas por el presidencialismo latinoamericano. Y he hablado en otros trabajos, ¿cierto?, que existiría en Chile un presidencialismo latinoamericano de carácter equilibrado. En la siguiente ponencia abordaremos este régimen presidencial en Chile, pero desde una perspectiva histórico-jurídica, a fin de determinar aquellos aspectos de continuidad y cambio que dan cuenta de la dinámica del presidencialismo, de forma de comprender su alcance y con ello esbozar una propuesta de modificación del diseño normativo del régimen de gobierno en Chile. Pues bien, hay un aspecto que se reitera, ¿cierto?, en nuestra historia constitucional, y que tiene que ver con que en los momentos constitucionales originarios, ¿cierto?, ha primado una opción por un presidencialismo reforzado e inclusive autoritario. ¿Ya? Pasó en la Carta de 1833, donde inclusive era posible la suspensión del imperio de la Constitución en el sitio, ¿ya? Inclusive se contemplaba el veto absoluto. En la Constitución de 1925 pasaba algo semejante, aunque en una medida bastante más acotada, toda vez que más que establecer un régimen autoritario, la Carta del 25 buscó establecer una clave en la función gubernamental respecto del Congreso. Sin embargo, en la práctica del régimen de gobierno es posible apreciar una realidad un tanto diversa y mucho más enriquecida. Es así, por ejemplo, que durante la vigencia de la Constitución de 1833, principalmente a mediados, se va a apreciar, ¿cierto?, una práctica parlamentaria. Una práctica parlamentaria que para historiadores como Julio Jaise se va a iniciar desde la década del 60 del siglo XX, pero que se va a consolidar a partir del término de la Guerra Civil de 1891. Por su parte, en el siglo XX, durante la Constitución de 1925, he propuesto en un trabajo que he ido elaborando en diversos momentos, ¿cierto?, respecto a que en Chile habría existido desde el 33, desde 1930 hasta la década del 60, un régimen presidencial atenuado, producto precisamente de lo que viene el profesor Fernández, es decir, el decisivo rol de los partidos políticos en la morigeración de facultades presidenciales. Es así que llegamos, ¿cierto?,
a la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 pasó algo similar a lo que ocurrió con las cartas del 33 y del 25 en sus versiones iniciales. En primer lugar, porque primero buscó, ¿cierto?, fortalecer la posición institucional del primer mandatario, pero, en segundo lugar, bloqueando cualquier influencia del Congreso, buscando marcar una clara diferenciación en funciones en su favor, por cierto. De ahí que el título del capítulo de la Constitución vinculado pasó a denominarse gobierno, lo que fue entendido de lo que en su momento se denominó democracia autoritaria. En efecto, siguiendo de cerca la reforma constitucional de 1970, de clara inspiración francesa, la 1980 en su versión original fortaleció las prerrogativas legislativas del presidente de la República, al tiempo que estableció un mecanismo destinado a hacer que dichas prerrogativas fuesen respetadas. El control preventivo facultativo entregado al Tribunal Constitucional. Por su parte, incorporó prerrogativas de disolver la Cámara de Diputados por una sola vez durante su mandato, a fin de que se llamara elecciones anticipadas. Pero ¿dónde está la particularidad en perspectiva histórica de la Constitución? El diseño inicial incorporó importantes particularidades en cuanto al régimen de gobierno si se le compara con los textos presentes, que este ejecutivo de democracia autoritaria se articuló al mismo tiempo como una democracia protegida, fundado gubernamental en la función legislativa. Este diseño presidencial se conjugó con mecanismos jurídicos destinados a bloquear la presión de la mayoría, ¿cierto? Esto es, que valía el constitucionalismo, terminase modificando radicalmente las reglas del juego constitucional. Aspectos claves de este diseño fueron las leyes de quórum supramayoritario, particularmente las leyes orgánicas constitucionales, el control preventivo obligatorio al Tribunal Constitucional sobre las leyes orgánicas constitucionales, un Congreso Nacional con representación corporativa y finalmente un procedimiento agravado de reforma constitucional. A lo anterior hay que adicionar el llamado poder de seguridad, en virtud del cual se le asignó a las Fuerzas Armadas del orden institucional. De esta manera, se aprecia una importante diferencia en la configuración inicial del régimen de las constituciones. Y esto es muy importante. Valiéndose de la adopción de instituciones propias del constitucionalismo contemporáneo, tal como la constitucional y la rigidez constitucional, la Carta de 1980 observó sus efectos de forma de evitar que en la práctica de la forma de gobierno el presidente de la República pudiese modificar el diseño en términos radicales, fundado en el temor al deber gubernamental acontecido durante el gobierno de la Unidad Popular. Se terminó configurando, y aquí en esto soy bastante minoría, digamos, respecto a lo que se suele señalar, un régimen presidencial atenuado, ya que en su relación con el Congreso Ejecutivo claramente se le dotó de un poder de agenda, más no un poder de modificar el statu quo. Este esquema se mantiene inalterado desde el retorno a la democracia, que decía en marzo de 1990, hasta que se promulgó la reforma constitucional del año 2005, es decir, durante 15 años, la práctica de la forma de gobierno estuvo condicionada por mecanismos de democracia protegida. La reforma constitucional del año 2005 es en este sentido sumamente importante. Suprimió buena parte de estos denominados enclaves autoritarios, ¿ya? Sin embargo, esta reforma no logró solucionar un aspecto medular para el funcionamiento del régimen de gobierno, el régimen político, que tiene que ver con la persistencia de mecanismos de democracia protegida. Me refiero a las leyes de quórum supramayoritario y al control preventivo obligatorio practicado por el Tribunal Constitucional sobre dichas leyes. En este contexto, tal como hemos señalado en otros trabajos,
sistema de gobierno en el Chile actual se configura como un régimen presidencial latinoamericano, esto es, una forma de gobierno democrática caracterizada por la fuerte injerencia del primer mandatario en la función legislativa. Sin embargo, se trata de un presidencialismo latinoamericano equilibrado, de mecanismos de democracia protegida que paradojalmente, y eso es lo interesante, paradojalmente han terminado morigerando el poder presidencial en el marco de la función legislativa. ¿Por qué? Básicamente porque se entrega un poder de veto a la oposición o minoría política respecto a aquellas leyes que requieren quórum supramayoritarios, y dos, un control de la función legislativa excesivo por parte del Tribunal con ocasión del control preventivo obligatorio sobre leyes constitucionales. Así las cosas, el régimen de gobierno en el plano legislativo se aprecia una relación más equilibrada que los hechos ha terminado morigerando en términos relevantes las prerrogativas legislativas del primer mandatario. Ello debido a que su poder radicaría principalmente en el poder de agenda más que en un poder de legislación propiamente tal. En este sentido, las minorías políticas dentro del Congreso y el Tribunal Constitucional en el marco del control preventivo obligatorio, solo con ocasión de ese control, juegan un rol clave y decisivo. Bueno, ¿qué le queda al presidencialismo? Porque pareciera ser que estamos en un mundo muy equilibrado. No. Lo que ocurre es que el poder del presidente, en mi análisis, ¿cierto?, radica en lo que, tal como habría sido diseñado en el texto en su versión inicial, en lo que dice relación con el gasto público. Al igual que los textos presentes en la experiencia comparada, en la Constitución actual el gasto público debe ser autorizado anualmente por medio de una ley de presupuesto al Congreso Nacional. Al respecto, y pese a esta restricción, el Ejecutivo contaría con una gran libertad para realizar este gasto público, pudiendo fondos dentro de un mismo, entre varios, si dichos fondos provienen del Tesoro Público, sin que medie habilitación legal para realizar dicha operación. En efecto, existe la práctica de la flexibilidad presupuestaria, en virtud de la cual el presidente de la República, a través de su ministro, que permite ir alterando lo aprobado por el Congreso Nacional. ¿Por qué esto es tan importante? El gasto público, la ley de gasto, perdón, autoriza el gasto público, que no solo permite el funcionamiento de las instituciones del Estado, sino que permite que éstas puedan llevar a cabo políticas públicas en favor de la población, motivo por el cual la presidencia, pese a las fuertes restricciones anteriormente señaladas, sigue siendo decisivo en el proceso político y las aspiraciones de los distintos sectores políticos. Conclusiones y propuestas. En el contexto del cambio constitucional, la regulación del régimen debe tener los siguientes aspectos en consideración. Primero, la supresión de mecanismos de democracia protegida, las leyes de quórum supramayoritario y su control obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. La necesidad en el democracia constitucional, lo que implica aceptar que todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, no solo limitados, sino que controlados normativamente. Un correcto diseño del gobierno, bajo esta premisa, hace que el poder de modificar radicalmente el statu quo, lo que no solo no lo hace criticable, sino que debería ser lo hace. 3. La opción por el régimen parece válida, atendido que en la experiencia histórico-jurídica, su práctica ha permitido una adecuada de pesos y contrapesos. 4. Que su fracaso en 1933 se debió, entre otros factores, al descontento que se llevó a cabo con la reforma del 70 en aquellos mecanismos jurídicos que posibilitaron dicho juego más equilibrado, bloqueando al Congreso Nacional la posibilidad de ingerir en temas gubernamentales. Bajo este contexto, 5, parecería interesante explorar la incorporación al régimen presidencial chileno de mecanismos que permitan racionalizarlo de forma de fortalecer los pesos y contrapesos institucionales,
a fin de evitar la concentración del poder en un único detentador. La opción semipresidencial planteada por diversos autores. De hecho, Sartori ha señalado que Chile sería un país propicio para llevarla a cabo. Sin embargo, me parece a mí que la adaptación, la incorporación de este modelo demanda de un profesional y estable, de forma de dar continuidad a los servicios, asimismo de un tribunal contencioso administrativo que permita fiscalizar de mejor manera la labor de esta administración permanente. Finalmente, la creación de instituciones debe realizarse teniendo en consideración no solo ni exclusivamente la experiencia comparada, sino que demanda también considerar la experiencia institucional del país, de forma de establecer mecanismos jurídicos que permitan, por un lado, cumplir objetivos teóricos deseables, pero al mismo tiempo que tengan eficacia práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Meléndez, quien ha desarrollado una evolución muy interesante histórica entre 1925 y el 2005 del presidencialismo chileno y su atenuación a partir del 2005 y algunas propuestas de perfeccionamiento y cambio en el contexto más del presidencialismo latinoamericano. Para finalizar, nuestra cuarta expositora, la profesora Leslie Sánchez, abogada de la Universidad Católica Santísima de Concepción, magíster de la Universidad Católica, doctora en Derecho en la Universidad de Salamanca, autora de diversas publicaciones e investigaciones, destaca un libro de hace algunos meses, ¿no es cierto?, sobre acusación constitucional, que me imagino que debe estar siendo leída, digamos, de todas maneras por nuestros parlamentarios tan estudiosos, y profesora de la Universidad de Tarapacá, doña Leslie. Muchas gracias por la presentación, profesor Navarro. Agradecer la invitación a esta actividad a ambas instituciones, al Colegio de Abogados, a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, representada hoy día, ¿cierto?, en su presidenta y en su presidente. Difícil exponer después de 4 grandes expositores, ¿cierto?, 4 grandes e interesantes análisis, pero quizás voy a cambiar un poco el foco de la conversación y lo invito, digamos, a mirar un poco el desafío que nos pone por delante el proceso constituyente y tener que cuestionarnos la fortaleza y debilidad de los regímenes de gobierno. Lo primero que hay que señalar, yo creo que son 3 elementos previos. El régimen, sin lugar a duda, es un factor importantísimo para otorgar mayor o menor gobernabilidad democrática. Por lo tanto, es central el régimen que definamos para que la democracia en definitiva funcione, ¿cierto? En los últimos años, ¿cierto?, hay literatura en la que se señala que las crisis democráticas o los quiebres democráticos o por qué mueren las democracias no necesariamente están asociados al régimen, sino que a las vinculaciones y a las relaciones de poderes, de peso y contrapeso con otras instituciones, ¿cierto? Si nosotros miramos nuestros países vecinos, encontramos en el año 97, ¿cierto?, lo que ocurrió con Alberto Fujimori cuando en definitiva políticamente adoptan o se toman, ¿cierto?, o coaptan los tribunales supremos, lo mismo con Maduro el 2015, lo mismo con Evo Morales, ¿cierto? Y ahí empieza a fallar la democracia y ahí se empiezan a generar los quiebres y las grandes, digamos, dificultades de funcionamiento. Por lo tanto, a veces la culpa, podríamos decir, no es absolutamente del régimen, sino del mismo comportamiento de las otras instituciones. También es bueno recordar, ¿cierto?, que la literatura vigente también ha señalado que hoy día no existen formas puras en cuanto a los regímenes. Existen más bien formas mixtas, ya no existe un presidencialismo duro como tal, ¿cierto? Y que además dentro de él existen 2 tendencias completamente distintas. La tendencia presidencialista de Estados Unidos, ¿cierto?, con esta mirada de Madison de la misma, y otra realidad muy distinta a los presidencialismos latinoamericanos, que tienden a ser, ¿cierto?, mucho más autoritarios, como decía el profesor Meléndez, ¿cierto?, y que tienden quizás a tener mayores poderes de los que clásicamente se concibieron. Por su parte, también el parlamentarismo ha tenido expresiones muy disímiles. Por una parte, ¿cierto?, tenemos el parlamentarismo clásico británico, el cual nos exponía con claridad, ¿cierto?, el profesor Fernández, pero también hoy día tenemos un parlamentarismo nuevo, flexible, mucho más flexible, que es el parlamentarismo alemán, ¿cierto?
Por lo tanto, en esencia, ¿qué nos queda de los regímenes? Nos queda, en el caso del presidencialismo, la doble legitimidad, y en el caso del parlamentarismo nos queda la necesidad de llegar a ciertos consensos en los actores políticos para gobernar. Eso es, en esencia, lo que hoy yo creo que podría definir a uno y otro. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Últimamente la gran crítica que ha habido, ¿cierto?, es que quizás el régimen presidencial reforzado no permitiría la supervivencia de la democracia o que no permite superar momentos de crisis democrática. Entonces, ahí uno tiene que cuestionarse por qué ocurre esto, ¿cierto? ¿Qué pasa en la relación entre poder legislativo y poder ejecutivo que pareciera que nuestra democracia se quedara en un estado quo, ¿cierto? Que se bloqueara. Bueno, y esto tiene que ver esencialmente, ¿cierto?, con dos elementos que hay que considerar siempre en el escenario jurídico, pero que es más bien político, que es el sistema de partido y el multipartidismo del cual hablaba, ¿cierto?, el profesor Fernández, y el sistema electoral. Entonces, acá también hay que hacer una distinción. El sistema democrático, el sistema presidencial con el sistema electoral binominal y el sistema presidencial, ¿cierto?, nacional con el sistema proporcional, porque eso también generó una manifestación muy distinta del presidencialismo, creo yo. De hecho, el presidencialismo bajo el sistema binominal yo creo que le sirvió a Chile, y que duda cabe, hay muchos autores, ¿cierto?, sobre todo politólogos, que habían destacado el desarrollo político y democrático de Chile en razón de que la configuración de las fuerzas políticas era bastante más sencilla, por lo tanto había una cierta voluntad política, ¿cierto? Era más fácil quizás llegar a ciertos consensos, que es lo que exigía, ¿cierto?, esta lógica ejecutivo-legislativa. Pero cuando llegamos, ¿cierto?, al sistema proporcional y el multipartidismo se evidencia realmente, lo que ocurre, ¿cierto?, es que el poder legislativo ya tiene otra posibilidad mucho más fuerte de bloqueo o de obstruccionismo. Y eso es lo que hemos venido viendo, ¿cierto?, particularmente con las grandes reformas del año 2014 al 2016 y lo que ha ocurrido en el último mandato presidencial. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto más complejo, ¿cierto?, desde una perspectiva más bien política? Es que el presidencialismo hoy, con el multipartidismo y con el sistema proporcional y con la configuración del Congreso Nacional que tenemos, tiene una complejidad en cuanto al poder ejecutar tu agenda de gobierno, tu programa de gobierno, ¿cierto? Por ende, las leyes que hacen carne las políticas que tú has planteado en este programa. Y tiene un problema, ¿cierto?, además del multipartidismo y de que te tienes que sentar a conversar con múltiples actores, es que también los partidos políticos han perdido fuerza, este texto constitucional tampoco los ayuda a ser actores relevantes dentro del escenario político, por lo tanto, lo que ocurre es que hay más bien personalismos, o hay ciertos caciques por partidos, por lo tanto genera un desgaste en el Ejecutivo y en los ministros a cargo de las respectivas carteras, porque tienen que negociar ya no solo con bancadas, sino con personas particulares, y ello dificulta los consensos y por ende dificulta, ¿cierto?, que puedan sacar adelante su programa. Entonces, hoy día estamos en una situación bastante compleja, creo yo, porque estamos como lo han denominado, ¿cierto?, muchos autores, estamos paralizados, estamos en un bloqueo permanente, y el Congreso Nacional a su vez ha tomado mayor protagonismo, porque lo que muy bien plantea la profesora Enrique, ¿cierto?, de quién tiene el poder, digamos, o las atribuciones en materia legislativa, hoy es el presidente de la República. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el Congreso? Forzarlo a través de la presentación de mociones que son en algunos casos derechamente inconstitucionales, pero fuerzan el debate político de otra manera, porque hay una mayoría opositora ya. Y finalmente el gobierno ha tenido que, en razón de la crisis, ¿cierto?, en razón de la pandemia y en razón de múltiples otras razones, y sobre todo de tener minoría en el Congreso Nacional, dejar de lado su propio programa de gobierno y terminar legislando, ¿cierto?, agendas que no son propias. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, yo creo, el proceso constituyente? En general nos pone múltiples desafíos, yo creo. Primero, podemos correr el cerco, como lo planteaba al inicio. Hoy día no existen, como digo, las formas puras, es muy posible adoptar instituciones, ¿cierto? Y las cosas, digamos, buenas y las cosas no tan buenas, ¿cierto? Dejarlas de lado de cualquiera de los regímenes, del presidencialismo o del parlamentarismo. Podemos avanzar hacia un semipresidencialismo, o como hay una propuesta, ¿cierto?, que ha vuelto hace rato, que es de Tomás Jordán, Nicolás Aguirre y Pamela Figueroa, ¿cierto?, de este presidencialismo parlamentarizado, o hacer un parlamentarismo atenuado. En definitiva, tenemos la cancha abierta, ¿cierto?, para poder movernos. Pero ¿qué es lo que hay que preocuparse ahí, creo yo? Primero,
es que la respuesta que deberíamos nosotros otorgarnos, ¿cierto?, pronto, es que ¿qué es lo que necesitamos? Es un Congreso Nacional que permita tener mayorías estables y que le permita a quien esté a cargo del Ejecutivo, ya sea presidente, primer ministro, ¿cierto?, poder gobernar en definitiva. Eso es lo que es la mayor, creo yo, prioridad o desafío a considerar para mirar cualquiera de estos regímenes. Lo segundo, ¿cierto?, es que tenemos que, es imposible desconocer la historia y la política y la cultura nacional. Y como bien describía el profesor Meléndez, ¿cierto?, nosotros llevamos una historia presidencial. Por lo tanto, hay que tener prudencia, creo yo, en cuanto hacia dónde queremos avanzar. Lo cierto es que el régimen tiene que ser flexible, tiene que tener válvulas de escape que permita salir de momentos como este de crisis, ¿cierto?, pero debe ser claro frente a la ciudadanía. Si la ciudadanía, ¿cierto?, no comprende cómo se van a configurar los nuevos poderes, cómo se van a elegir, qué voy a votar, por quién voy a votar, yo creo que aunque diseñemos teóricamente el mejor de los regímenes, no va a tener cabida, ¿cierto?, finalmente en la ciudadanía común y corriente. Sin lugar a dudas, como el régimen implica este juego de peso y contrapeso, ¿cierto?, entre poderes, el poder legislativo está en la palestra pública permanentemente y va a ser determinante definir si queremos un Congreso unicameral o bicameral, porque eso altera la composición de las fuerzas políticas, altera las atribuciones y competencias, y una vez más implica modificar el sistema electoral. Por lo tanto, también eso va a implicar, ¿cierto?, si es que ocurriese, también otra actitud educativa, ¿cierto?, con la ciudadanía, de explicarle quizás va a elegir de otra manera diputados y senadores, o con otras fórmulas, y otro número de parlamentarios. Entonces, siempre es bueno, como decía la profesora Enrique, ¿cierto?, hacer este diagnóstico y también mirar experiencias vecinas y foráneas para saber cómo han hecho estos tránsitos, porque lo cierto, o la intuición que la mayoría tenemos, es que de llegar a la convención, ¿cierto?, cualquiera sea, este va a ser un tema central y se va a discutir. Por lo tanto, tenemos que mirar qué es lo que pasa. A veces no siempre las cosas funcionan tan bien como lo esperamos, ¿cierto? ¿Quién iba a imaginar que en Brasil la dupla Temer-Dilma, ¿cierto?, iba a terminar como terminó? Por lo tanto, no siempre esta figura de la duplicidad de dos personas liderando, ¿cierto?, un ejecutivo, nos va a dar un resultado acorde a la realidad nacional. Por lo tanto, a mí me parece muy interesante que tenemos que analizar cómo otros estados han vivido estos tránsitos de un régimen a otro, para ver qué tan difícil es, ¿cierto? Mirar con mucha atención, yo creo que a Polonia y Croacia, que tienen una de estas figuras más mixtas y mucho más interesantes de las miradas clásicas, como le digo, que de los países más con tradición, ¿cierto?, más parlamentario-presidencial. Y por sobre todas las cosas, esto es una opinión muy personal, pero tengo convicción en ello, ninguno de estos regímenes se va a configurar de manera legítima o aceptada por la ciudadanía si no incorpora un tercer componente, participación ciudadana. O sea, si el régimen que se defina o el que termine siendo analizado teóricamente como el mejor o el más adecuado, si no tiene elementos de participación ciudadana, vamos a seguir careciendo de las mismas dificultades que tenemos a la fecha. Es donde la gente siente, ¿cierto?, esta desafección de la política, esta desafección de las instituciones, y sigue creyendo de que las decisiones se toman a puerta cerrada en la mal llamada, ¿cierto?, cocina, que todos sabemos que no es más que los consensos simples y básicos de la democracia, pero son tan reprochados y tan cuestionables en razón de no sentirse parte. Y yo creo que si no consideramos ese elemento, difícilmente el régimen que se escoja, como lo señalé, va a solucionar nuestros problemas políticos y democráticos de fondo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta apreciación. Muchas gracias, profesora Leslie Sánchez, por su muy completa también exposición en relación a los perfeccionamientos al régimen presidencial chileno. Tenemos algunas preguntas, tal como se ha expuesto. El presidencialismo chileno ha sido muy marcado en el siglo XIX, incluso se hablaba por un autor que, comparando el presidente chileno con la autoridad brasilera, con el monarca de Brasil, decía que el chileno era un verdadero presidente sin corona, pero con muchísimas atribuciones.
Luego hubo, como sabemos, un régimen de asamblea después de la Guerra Civil, un presidencialismo fuerte a partir de 1925, reforzado el 43 y en 1970. Tenemos varias preguntas, entonces, para hacernos cargo de estos temas, y las voy a formular en general para que después cada uno de ellos se pueda hacer cargo de las mismas. El profesor José Antonio Vieragallo les pregunta a los cuatro, y la idea es que respondan en el mismo orden que pusieron, ¿cierto? Si son partidarios de la existencia de un jefe de gabinete nombrado por el presidente y que responda ante él encargado de la marcha diaria del gobierno. El profesor Nelson Haddad pregunta específicamente al profesor Mario Fernández si, considerando la realidad política de Chile, ¿cuál sería el régimen político más adecuado para resolver la situación recurrente en la que el presidente de la República pierde apoyo de la mayoría ciudadana y carece, en definitiva, de la mayoría del Congreso Nacional? Luego, el profesor Claudio Troncoso pregunta lo siguiente: partiendo de la base de la cultura política chilena propicia al multipartidismo y al valor simbólico que tiene la población el presidente de la República, ¿cómo se podría modificar el régimen político tomando en cuenta dicha cultura política? ¿Cómo lograr que los miembros de una coalición política puedan mantener su compromiso con el gobierno y no desmarcarse de él al poco tiempo de ser elegido, tal como ha ocurrido en los últimos 10 años? Sería también una pregunta para los cuatro opositores. El abogado Guillermo Piedrabuena pregunta a la profesora Sánchez qué mecanismos de participación ciudadana visualiza para aplicar. Pablo Larcón, secretario, ¿no sé, todo el colegio, nos pregunta a los panelistas cuál considera que es el régimen político que más se aviene con la idiosincrasia nacional. También estaría un poco asociado a las preguntas anteriores. Dejo entonces la palabra al profesor Mario Fernández para que la idea es que cada uno de ustedes se haga cargo de esas preguntas muy brevemente, en 1 o 2 minutos, de modo que podamos cerrar dentro de un plazo razonable. Profesor Mario Fernández. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque lamentablemente tengo la opinión muy clara de lo que hay que contestar. Prácticamente todos preguntan, nuestros colegas, respecto de cuál será la solución. ¿Cuál es el mejor régimen para Chile del futuro? Yo no tengo ninguna duda. Debe ser un régimen presidencial. Pero ojo, es distinto un régimen presidencialista a un régimen presidencial. La expresión presidencial está indicando el régimen presidencial clásico. Esto es separación de poderes y equilibrio de poderes. Lo que los norteamericanos llaman checks and balances. Esa es la solución. Y bueno, y ahí está la muestra, ¿no es cierto? Más de 2 siglos, casi 2 siglos y medio de funcionamiento, con muy pocos cambios. Y los cambios en el régimen político han sido menores en Estados Unidos. Por ejemplo, se estableció la prohibición de reelección más allá de 2 periodos porque se le había pasado a los constituyentes de Filadelfia, no lo habían puesto nomás. Y cuando Roosevelt ya se eligió por tercera vez, o sea, por un 4º periodo en el cual murió, ¿no es cierto? Bueno, se entendió que había un vacío ahí y había que explicitarlo, punto. Pero, de nuevo, yo creo que haciendo un intento, no a la norteamericana porque nosotros no tenemos Estado federal, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es sin Estado federal. No tenemos bipartidismo permanente, entroncado en la cultura política del país. También hay que tenerlo en cuenta. Así funciona allá, funciona con un equilibrio de poderes regional también, frente a los estados, y con un sistema bipartidista que normalmente da un apoyo. Por ejemplo, Trump tiene apoyo en el Senado. Cuando se pierde en una cámara, se recupera en el otro. Bueno, entonces, ese es por lo tanto, se trata de un régimen prolijo. Yo he escuchado a las colegas, especialmente las colegas que se adentraron en atribuciones muy precisas que tiene el presidente chileno, y algunas son exageradas. Creo yo que es exagerado el poder legislativo que tiene el presidente. Además, es pérdida de tiempo
en el sentido de gastar tiempo en una tarea que no es propia. Los presidentes de la República y yo, perdone que lo diga porque no es arrogancia, yo he trabajado con 4 presidentes de Chile y he visto el tiempo que se gasta en la tarea legislativa. Entonces, eso hay que limitarlo, desde luego. Y eso alivia a los parlamentarios y los hace trabajar en lo suyo, además. Yo también reduciría el poder investigador de la Cámara. Las funciones investigadoras. Si la investigación la tiene que llevar el Ministerio Público, para eso está. Incluso el antiguo artículo 76, hoy 76 de la Constitución, que prohíbe, que dice ni el presidente de la República, o sea, el gobierno, ni el Congreso podrán abocarse causas pendientes. Sin embargo, si ustedes examinan, una gran cantidad de comisiones investigadoras son sobre temas que están en los tribunales. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, hay que, mi punto de vista es ese. Ahora, respecto a la pregunta de José Antonio Viragallo, en el proyecto de la presidenta Bachelet enviado en marzo del año 18 al Congreso, existe la posibilidad de que se nombre a un ministro a cargo, no haciendo uso del actual artículo 33, que establece la facultad de establecer un ministro coordinador de tareas específicas. No, que pueda designar un jefe de gabinete, pero nombrado por el presidente. Y desde luego que tiene que ser nombrado por el presidente, para que pueda trabajar bien con él. Bueno, entonces, por lo tanto, no es tan además, se trata, varios de ustedes también preguntaron por la idiosincrasia, o sea, la cultura política de Chile. Eso vale para cualquier país. Todos los países con alguna antigüedad como el nuestro, que tiene más de 200 años como república independiente, forma una cultura política, que puede ser peor o mejor, pero es la que hay. Hay una cultura política en Chile. Acá las monedas llegan de cualquier país, de cualquier lugar de Chile, a pedir las cosas más puntuales. ¿Por qué? Porque saben que ahí sí que se puede arreglar las cosas. Hay una cultura presidencial. Entonces, por lo tanto, perdone que me extienda en esto, también todo lo que hemos discutido hoy día tiene un aspecto que no se toca nunca porque es muy complicado de hacerlo. Pero el liderazgo político es un elemento central del buen funcionamiento de los sistemas políticos. Y eso, claro, ustedes van a decir, es que se nace con eso. Sí, se nace, pero hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo ¿cómo? Bueno, con cultura política, con enseñanza de educación cívica desde chico. Y así se van descubriendo los talentos políticos. Desde chico se va viendo que aquel líder del kindergarten, el que lleva a jugar al fútbol o el que conduce las patotas en un kindergarten, ese es un líder potencial. Entonces, por lo tanto, hay que formarlo. Por lo tanto, si se logra aprovechar la cultura, la educación formal para formar futuros políticos y no tenerle miedo a la expresión político también. Si la política es un oficio que requiere talento, requiere formación y requiere vocación. Esos 3 elementos: vocación, formación, talento. A algunos les faltan algunos y se nota inmediatamente cuando alguien está fallo, algunos de los 3 elementos. Bueno, con esto termino. Entonces, las instituciones las mueven las personas. No hay caso ahí. Podemos estructurar un sistema ideal y no va a funcionar. Weimar, de nuevo, es otro ejemplo. La República de Weimar fue conocida como una democracia sin demócratas. No había cultura política en la Alemania de los 30 para una constitución perfecta como la que se redactó. No sirvió de nada una constitución perfecta para un pueblo que no estaba adecuado a una cultura democrática. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, profesor Fernández. Profesora Miriam Enrique. Muchas gracias por las preguntas, todas muy, muy interesantes. Creo que la reflexión continuará seguramente al término incluso de la actividad, del debate. Ninguna pregunta fue dirigida especialmente para mí, así que me tomo la licencia de hacer una respuesta general. Me llama la atención que las preguntas se refieren a la idiosincrasia, a la cultura, a la historia. Me parece que son elementos sumamente útiles de considerar, sobre todo cuando en alguna medida el temor que se ha intentado establecer a propósito del proceso constituyente es esta idea de la hoja en blanco. Y nosotros con estas preguntas damos cuenta de que venimos con una historia
de la que claramente nos vamos a hacer cargo al momento de pensar en este tipo de instituciones y del régimen y de la regulación del poder y de la política. Pero también creo que hay que pensar cómo se resuelven las situaciones de crisis, y nosotros hemos transitado en algunos casos bien puntuales sobre justamente cómo se resuelven aquellos casos en que el presidente no goza de una mayoría parlamentaria, y eventualmente cómo se resuelven esas situaciones. Yo creo que el profesor Mario Fernández, cuando dice hay que seguir y mantener un régimen presidencial, no presidencialista, me tomo de esa idea para rescatar la figura del presidente de la República. Rescatarla porque es parte de nuestra historia constitucional, pero agregándole, incorporando elementos que permitan justamente resolver esos problemas críticos, esos momentos de crisis. Y quizá de la mano de aquellas instituciones del régimen parlamentario que permiten mejor compensar esas situaciones, o resolverlas en definitiva. Creo que lo complejo de asumir en ese debate, en ese contexto, es si estamos dispuestos a tener un ejecutivo dual. Yo creo que ahí está la dificultad de asumir esa posición de tener un régimen presidencial o un presidente con instituciones propias del régimen parlamentario. Porque eso supone un rediseño completo, digamos, de gran parte de lo que conocemos. Por lo pronto, uno tendría que cuestionarse un presidente elegido probablemente de manera popular, un jefe de gobierno eventualmente elegido por alguna de las cámaras, por ejemplo la Cámara de Diputados, que le haría mucho sentido a tener dos cámaras. La Cámara de Diputados podría ser una cámara política con una representación de esa naturaleza, y el Senado tener una representación distinta, por ejemplo, regional. Lo estoy colocando como qué elementos tendríamos que considerar. La Constitución debiera estar sumamente detallada al momento de definir las atribuciones de un jefe de Estado, presidente, por ejemplo, las relaciones internacionales, el declarar los estados de excepción constitucional, que son temas que antes no tratábamos y ahora son temas claramente vigentes y muy relevantes. Y un jefe de gobierno que hace parte o colabora con el Congreso, donde esas atribuciones normativas probablemente no debiéramos tanto pensar en la idea del equilibrio, porque como colaboraría con el Congreso tendrían atribuciones claramente más compartidas. Yo creo que la ecuación para pensar en una forma o régimen político ideal requiere tener a la vista nuestra tradición, pero también ver cómo se pueden resolver esas situaciones de crisis que se puedan ir presentando. Yo creo que eventualmente mantener la figura del presidente con mayores mecanismos del parlamentarismo podría ser una solución. Muchas gracias, profesora Miriam Enrique. Profesor Felipe Meléndez. Trataré de ser muy breve. En realidad yo creo que hay mucha coincidencia en general en la mirada de las propuestas, de para dónde va la configuración de la forma de gobierno. Yo creo que el análisis tiene que partir de la base de que que cualquier forma de gobierno que propongamos tiene que articularse en la estructura de la democracia constitucional. Y eso implica aceptar la justicia constitucional. Eso pasa por aceptar, ¿cierto?, una constitución de los derechos, ¿ya? Eso pasa por aceptar la rigidez constitucional. Por lo tanto, eso abre un escenario distinto a la experiencia comparada de los regímenes presidenciales, digamos, ¿no? Que por lo general suelen verse acertadamente, desde luego, desde la mirada de los partidos, desde la mirada del tema electoral, que eso es, por cierto, que es sumamente importante, pero aquí entra este otro factor, ¿cierto?, que es un factor que condiciona, ¿cierto?, la esfera de lo posible, de lo decidible, ¿cierto?, por la autoridad política, ¿ya? Tanto en el ámbito, digamos, del Congreso como también del Ejecutivo, si lo vemos en esta distribución horizontal del poder, y asimismo en esta distribución vertical del poder, ¿cierto?, en el evento de que se avanza hacia una descentralización. Por lo tanto, ese me parece un primer factor muy importante. Y el segundo dice relación, no sé si la palabra adecuada es la tradición, la tradición, tal vez podría ser la cultura jurídica o la cultura jurídico-política, y en ese sentido me parece a mí que la experiencia histórico-jurídica nos da cuenta, ¿cierto?, que hay aspectos bastante rescatables
que desde mi punto de vista deberían persistirse, mantenerse, sin perjuicio, ¿cierto?, de poder traer algunos elementos del derecho comparado, ¿cierto?, que permitan, ¿cierto?, generar estos pivotes, estos momentos de descompresión en momentos de crisis, ¿ya? Y por lo tanto, podría pensarse, por ejemplo, en la existencia de un voto censura constructivo, eventualmente, bajo ciertas circunstancias, o bien, por ejemplo, podría pensarse, ¿cierto?, en la existencia de un gabinete en las sombras desde el Congreso Nacional, pero más bien como en un acto de fiscalización mucho más efectiva, que no caiga necesariamente en lo que muy bien decía el profesor Fernández, de estas comisiones investigadoras, ¿cierto?, que a veces son mucho humo, mucho ruido y pocas nueces, ¿cierto? Pero sí una orgánica tal vez mucho más permanente, similar a los ministerios, que de pronto podría ser mucho más interesante como un contrapeso eficaz a la función gubernamental. Muchas gracias, profesor Meléndez. Profesora Leslie Sánchez. A ver, voy a tratar de contestar todos en un mismo discurso, pero aquí yo, la verdad es que peco de conservadora. Yo siento que el mundo político está caminando con mucha fuerza hacia el parlamentarismo. También finalmente las conclusiones que salió el proceso constituyente, estas de los encuentros autoconvocados, ¿cierto? La presidenta Bachelet también primó el régimen parlamentario como una prioridad. Ahora, yo voy un poquito contra la corriente, la verdad no me motiva mucho el régimen parlamentario para la realidad cultural nacional y atendiendo básicamente también la realidad de los partidos políticos. Por lo tanto, yo me quedaría siempre dentro del presidencialismo. Ahora, creo que hay que mirar cosas súper importantes, sí, en la posibilidad de quedarnos allí. La atribución exclusiva en materia legal, ¿cierto? Yo creo que ese es el corazón de cómo equilibrar poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero a su vez, este Congreso que yo siento debilitado a rato, si no fuese porque hay una mayoría opositora, no son muchas las posibilidades que tienen, debiera ser fortalecido en una temática que algo habló Felipe Meléndez, que yo creo que es lo más complejo hoy, que es la ley de presupuesto. Yo creo que al congresista le toca definir las políticas públicas de inversión y económicas del Estado, ¿cierto?, sin ningún tipo de apoyo técnico en la materia. O sea, el Congreso Nacional no tiene una unidad especializada, no tiene asesor especializado, por lo tanto, ahí yo creo que se da uno de los momentos más significativos de nuestra disparidad entre poderes en cuanto a nuestra democracia nacional. Y yo creo que para mí sería esencial que nos focalizáramos a buscar alternativas en esas dos cosas. Discrepo con el profesor Fernández en cuanto a la fiscalización que pueden ejercer las cámaras, y en particular la Cámara de Diputados, porque no olvidemos que estamos hablando de una responsabilidad distinta. Estamos hablando de la responsabilidad política, que es muy distinta a la responsabilidad penal. Y si bien se pueden realizar investigaciones penales y podrán llegar a determinados resultados, ¿cierto? A mí me parece que no es menor el que la clase política comprenda que sus actos sí tienen consecuencias. Y me parece que no hay que dejar de lado la fiscalización por ningún motivo. Y por lo tanto me inclino entonces a un Congreso bicameral, porque creo que nos permite continuar con algunas instituciones que no han ayudado, digamos, en determinados momentos. Pero sin lugar a duda yo creo que todo esto va a pasar por hacernos cargo del sistema de partidos políticos. El próximo texto constitucional tiene que otorgarle mayor fortaleza a los partidos políticos, hablar sobre la orden de partido, nos podría generar esta contradicción, ¿cierto?, entre la libertad de acción y de conciencia de cada parlamentario, pero hoy día ocurre aquello, o sea, hoy día al interior de los partidos políticos se produce un desmembramiento, ¿cierto?, y hay un momento en que no hay coherencia ideológica a veces entre los integrantes de ellos. Por lo tanto, me parece que una clave es eso. Estoy de acuerdo también con los expositores en cuanto a la censura constructiva, yo la miraría. Y en particular a lo que alguien me preguntó en el chat, ¿cierto?, de los mecanismos de participación ciudadana, yo creo que hay que ser bastante honesto. A mí me parece, por ejemplo,
que hablar de iniciativa popular de ley, si bien suena muy atractivo, en lo concreto hay que preguntarse tres cosas. Primero, ¿quiénes van a poder presentar proyectos de ley? ¿Cuántos ciudadanos les vamos a exigir? ¿Vamos a exigir como número? ¿Van a tener que firmar un patrocinio a algún abogado o abogada? ¿O basta con solo ellos? Y luego, ¿qué fuerza vinculante va a tener en el Congreso Nacional? Porque tú puedes presentar, ¿cierto?, múltiples proyectos de ley, pero si no van a tener ninguna prioridad y van a llegar al Congreso Nacional y no va a haber un deber de parte de los congresistas de tener que tratarlo, la gente nuevamente se va a sentir decepcionada de una iniciativa que no va a tener valor democrático real. Por lo tanto, yo me inclino más bien por la posibilidad de revocar mandatos y revocar proyectos de ley, o leyes vigentes, porque voy a dar un ejemplo, la ley de estacionamiento, que todos sabemos que el espíritu del proyecto de ley, el proyecto de ley, el objetivo era regular la gratuidad de los estacionamientos, y termina aprobándose y promulgándose una ley que reguló el cobro de los estacionamientos. Entonces, y la ciudadanía no entendió nada, yo creo, ni siquiera el parlamentario que ingresó esa moción. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no nos pueden volver a ocurrir. Ejemplo de sobra la ley de pesca, yo creo que se podrían prevenir. Esas son las, cuando yo digo, las válvulas de escape al régimen. Tiene que haber algún momento en donde la ciudadanía opine y participe activamente y que sea vinculante su opinión para zanjar determinados conflictos políticos. De lo contrario, yo creo que vamos a seguir siempre estando dentro de lo que se ha denominado esta democracia protegida. Y bueno, también el juego de equilibrios va a pasar por derogar, si esto no volver a contemplar las leyes contramayoritarias, los quórum, en fin. Son hartos elementos, tenemos harto que conversar, yo creo. Gracias. Muchas gracias, profesora Leslie Sánchez. Bueno, con esta última intervención agradecemos la concurrencia de todos y cada uno de ustedes, agradecemos al Colegio de Abogados a través de su presidente, don Héctor Humere, a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional a través de su presidenta, profesora Ana María García Barcelato, a los asistentes, profesores, consejeros, abogados que nos han acompañado. Creo que se ha generado una interesante discusión sobre elementos para perfeccionar. Esto nos motiva para seguir analizando y discutiendo las materias. El próximo martes vamos a conversar a las 18:30 acerca de derechos de contenido social y económico. Y de manera que también los invitamos a todos ustedes. Muchas gracias y entiendo que hay un vino de honor virtual. Muchas gracias. Nos vemos.